En el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura conceptual en el cual se ubica nuestro tema. Nuestro tema es la adición de fracciones. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Jason Mejía, Marcelo Patiño y quien les habla, Marcela Patiño y quien les habla Valentina Ramírez. Nuestro tutor es Gonzalo Henao. La agenda para nuestra exposición es la siguiente. En primer lugar, vamos a hablar sobre la estructura matemática en la cual está ubicada la estructura conceptual de nuestro tema. En ese sentido, vamos a hablar muy brevemente sobre la reseña histórica de la estructura matemática. Luego vamos a exponer el mapa conceptual relacionado con nuestra estructura matemática para luego pasar a la estructura conceptual de nuestro tema. Entonces, sí, como les comenté, el foco de nuestra unidad didáctica es la adición de fracciones. Entonces, en la historia que podemos encontrar. En primer lugar, en el año 1800 a.C. encontramos a los babilonios. Ellos tenían una idea de fracciones como inversos de un número. Adicionalmente, teniendo en cuenta que su sistema era un sistema sexagesimal, gracias, relacionaban las fracciones o llegaban hasta cierto punto con las fracciones, todavía no tenían una idea tan compleja de lo que eran las fracciones. Luego en el año 1650 a.C. los egipcios empezaron también a usar las fracciones, pero con un concepto de fracciones unitarias. Entonces podemos ver que un tipo de representación que usaban los egipcios era la siguiente. Entonces el número 1 lo interpretaban como esta boquita que podemos ver, y el denominador con los palitos. En este caso, esta es la representación de un cuarto, lo que nosotros conocemos como un cuarto. Posteriormente, los chinos idearon un sistema para calcular con fracciones ya mucho más complejo. No solamente recurrieron a la idea de adición de fracciones, sino que usaron más operaciones para operar, sí, para resolver problemas en este caso. Posteriormente, los griegos podemos ver que usaban el alfabeto numérico el alfabeto para representar fracciones. Entonces, por ejemplo, el número 5 era representado con la letra epsilon, el número 2 con la letra beta, y el denominador lo representaban con dos comillitas, como vemos acá. Entonces, un quinto para los griegos podía ser representado de esta forma. Posteriormente encontramos ya después de Cristo que Fibonacci fue el primer matemático en usar la idea de fracción como actualmente la usamos. Entonces, con la idea de vínculo, la separación que manejamos nosotros, la distinción entre numerador y denominador. Sí, la representación que hoy conocemos básicamente. Bueno, algo que queremos comentarles antes de comenzar con la estructura matemática de nuestro tema es la división que nosotros hicimos del campo conceptual y el campo procedimental. En ese sentido, nosotros consideramos elementos del campo conceptual, esta idea de subconstructos que más adelante pues la vamos a abordar, las operaciones entre números racionales, las estructuras, las propiedades de las operaciones numéricas y otros conceptos. Entonces podemos ver que este campo conceptual está representado con cajas no punteadas. Por otro lado, podemos ver que en el campo procedimental consideramos los algoritmos, la resolución de problemas aritméticos y las expresiones de un mismo número como resultado de distintas operaciones. Eso para tener claridad en cuanto a la notación que usamos y en cuanto a los elementos que consideramos pertinentes que se ubican en cada uno de los campos específicamente. Listo. Entonces, este es nuestro mapa completo. Lo que vamos a hacer es dividirlo por partes para poder abordar cada uno de los elementos que consideramos nosotros pertinentes. Entonces, para comenzar, nosotros sabemos que los números racionales se expresan como fracciones con numerador y denominador en los números enteros. El denominador debe ser distinto a cero. En relación con las estructuras, encontramos que las estructuras de los números racionales forman un campo de orden total bajo la adición y la multiplicación. De hecho, de hecho son arquimedianos, perdón. Otra cosa importante que consideramos necesaria a la hora de estudiar los números racionales es la idea de que
bueno, tenemos números racionales positivos y racionales negativos, lo cual nosotros denominamos acá como números opuestos. Este concepto lo consideramos importante justo para desarrollar el concepto de orden en los números racionales y para posteriormente poder organizar los números racionales en la recta numérica, que si bien no la vamos a abordar ampliamente hoy, sí la consideramos necesaria, sí consideramos necesario incluirla en la descripción de nuestra estructura matemática. Ahora bien, varios autores sugieren que con el fin de tener una comprensión amplia de lo que son los números racionales, debemos tener claros 4 interpretaciones de ellos. ¿Cuáles son las 4 interpretaciones? Las interpretaciones de parte todo, medida, operador, razón y cociente. Es lo que nosotros denominamos subconstructos, o nosotros no, la literatura denomina subconstructos. En ese sentido, podemos ver que en la interpretación parte todo de los números racionales, requiere que se parta una cantidad continua a un conjunto de objetos discretos en subpartes o conjuntos de un mismo tamaño. Entonces, este concepto es especialmente usado en la resolución de problemas aditivos como podemos ver acá, especialmente los relacionados con las fracciones homogéneas. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta el subconstructo de cociente, podemos devolvernos un poco a la idea de los axiomas de campo. Los números racionales pueden ser interpretados como números de la forma A sobre B. Estos números pues, representan soluciones a la ecuación Bx igual a A. En otras palabras, podemos interpretar esta idea de A sobre B como A divide a B. Y en esa idea de división podemos encontrar entonces varios resultados de este número racional. Podemos encontrar números enteros, como vemos acá, decimales periódicos o decimales exactos. Este subconstructo particularmente es el que se utiliza para demostrar de dónde sale este algoritmo de la suma, que más adelante vamos a profundizar en él. Listo. En lo que concierne al subconstructo de operador, entonces estos representan valores que son operados sobre otros para obtener un segundo valor. De hecho, dan cuenta de una función continua, 1 a 1, que preserva la razón entre dos cantidades. El número racional P sobre Q transforma un conjunto de n elementos en un conjunto de np elementos. Es por eso que se relaciona directamente con la operación de multiplicación y en ese sentido con problemas multiplicativos. Adicionalmente, se relaciona también con esta idea de equivalencia de fracciones que podemos ver acá. En relación con el subconstructo de medida, consideramos que los números racionales se consideran como puntos sobre la recta numérica, que se pueden dividir en un conjunto determinado de partes congruentes. Este subconstructo está directamente relacionado con los problemas aditivos. Finalmente, en el subconstructo de razón podemos encontrar la comparación entre distintas cantidades o elementos. Ahora bien, para realizar expresiones aritméticas, especialmente las relacionadas con la adición y la sustracción, debemos tener en cuenta la estructura aditiva. En este caso es un grupo abeliano infinito contable, y es por eso que podemos hablar de las distintas propiedades. Entonces, en este caso de la estructura aditiva, propiedad de cerradura, asociatividad, conmutatividad de elemento aditivo y elemento inverso. Adicionalmente, si queremos operar con estas fracciones, podemos hacer uso de los signos de agrupación y el orden de las operaciones. En lo que concierne a la estructura múltiple,